Buenas tardes, noches o días, depende a qué hora nos vea, dónde nos vea. Somos Faith Orthodox Baptist Church compartiendo con usted la palabra de Dios. Es algo que nos llena de gozo poder compartir nuestra fe con todo aquel que quiera escuchar, que quiera aprender, no que lo sepa yo todo, pero lo poco o lo mucho que lo compartimos con usted. Es una bendición para nosotros poder compartir la palabra de Dios, la Biblia. Estamos ubicados en el sur de San Antonio, estamos en las plataformas de, De Facebook y YouTube. de, Face- de Facebook y YouTube. Ahí nos pueden encontrar con el logo de Faith Orthodox Baptist Church. Ahí están todas las predicaciones de años pasados y las presentes. Esta tarde vamos a continuar con el libro de Romanos, después de que pues nos gozamos de la cena navideña, convivimos con los demás, con la familia y fue todo una bendición. Esperando que cada uno de ustedes haya gozado con sus familias, con sus hermanos, con sus parientes, amigos, familiares, que haya sido una bendición para todos. Vamos a ver a continuar entonces con el estudio de los miércoles, el libro de Romanos. Vamos en el capítulo 15, vamos del versículo 7 al 13, ¿verdad? El título en la Reina Valera, ¿qué título tiene, amiga? El Evangelio es también para los gentiles. El Evangelio es también para los gentiles. En la versión Las Américas dice el Evangelio a los gentiles. En una y en otra nos habla el Evangelio es para los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todo aquel o aquel país o ciudad que no pertenezca al pueblo de Israel somos gentiles. Nosotros somos pueblo de Israel, los judíos. Y no nomás los judíos, todos aquellos que son de las tribus de Israel, precisamente, ¿verdad? Hablamos de los judíos porque es lo que más conocemos y entendemos. Inclusive hay una diferencia de creencias en cuanto a muchos judíos y los cristianos, ¿verdad? Tienen su propia parte de la Biblia nada más, 5 libros, y es donde se basan ellos. Nosotros nos basamos en toda la Biblia y en el Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice el Nuevo Testamento? Pues bien, vamos a pedirle a ver si que nos lea por favor esos versículos. ¿Cuántos son los versículos? Son 5. Del 7 al 13 de Romanos 15, capítulo 15, del 7 al 13. Por favor, como nos lo presenta Reina Valera, versión antigua. Dice la palabra de Dios, por tanto, sobrellevaos los unos a los otros, como también Cristo nos sobrellevó, para gloria de Dios. Digo, pues, que Cristo Jesús fue hecho ministro de la circuncisión por la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por la misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez, dice Isaías, estará tu raíz de Isaí y el que se levantará a regir a los gentiles esperarán en él, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz creyendo, para que abundéis en esperanza por la virtud del Espíritu Santo. ¿Hasta ahí? Amén. Es la manera que nos lo presenta la Biblia Reina Valera, versión antigua. Vamos a ver cómo nos lo presenta la Biblia Las Américas. Se acerca un poco más al griego, siempre lo he dicho, deja un poco más en español, más claro en lo que nos está hablando para muchos, ¿verdad? Dice la palabra del Señor así en las Américas. Por tanto, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. El 8. Pues os digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres. 9. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, te confesaré entre los gentiles y tu nombre cantaré. El 10. Y vuelve a decir, regocijaos gentiles con su pueblo. El 11. Y de nuevo, alabad al Señor, todos los gentiles, y alabad de todos los pueblos.
el 12. Y a su vez Isaías dice, retoñará la raíz de Isaí, el que, se levanta a regir a los gentiles. Los gentiles pondrán en él su esperanza. El 3 dice Ramos. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Si me permite, vamos a hacer una oración, a ver que nos ponga en la mano del Señor y continuamos. Oremos. Padre que estás en el cielo, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias por el cuidado de este día, Señor, e igualmente por toda la semana, Padre. En esta tarde venimos ante ti a ponerte esta predicación, Señor. Que tú guíe al que está predicando y que sea un mensaje para bendición para cada uno de nosotros, Señor. Te pido que prepares los corazones y los entendimientos y el oído de cada oyente, Señor. Y pues, Padre, también dirija al que está predicando, Señor. Padre, en esta tarde también venimos ante ti, Señor, a ponerte todas las peticiones, anhelos, deseos, angustias, dolores, enfermedades en tus manos, Señor, pérdidas, todo te lo ponemos en tus manos, Señor, y pues, Padre, que tú sea el que guía, fortaleza, Padre, y pues que nos dé sabiduría para el diario vivir, Señor. Padre, todo esto te lo ponemos en tus manos, Señor Padre, y pues, Padre, también te pedimos por cada predicador, maestro, evangelista, pastor que anda alrededor del mundo predicando tu palabra, Señor. En esta tarde te damos nuevamente gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos, perdón nuestros pecados. Amén. Amén. Pues es una bendición estar nuevamente compartiendo con usted la palabra de Dios. No soy el mejor predicador, pero pues compartimos lo que sabemos, lo que creemos, lo que podemos. No es un juicio, no es una crítica, es una enseñanza bíblica. No es competencia con nadie, con ningún pastor, con ningún predicador, con ningún misionero. Cada quien, Dios le dio su don y debemos respetar el uno y el otro, ¿verdad? Así como predico, también veo predicadores y me edifico con ellos igualmente. Hay algunos de por ahí de Guadalajara, otros de aquí de Estados Unidos que predican muy bueno. Y vamos a ver que Dios nos permite compartir con usted esta tarde noche, depende de la hora que nos vea usted, síganos en el momento que usted guste. Dice el versículo 7, por tanto, sobrellevados los unos a los otros, como también Cristo sobrellevó a la gloria de Dios. Que es algo que debemos tener presente, que los cristianos debemos tener esa capacidad que tuvo Cristo para con nosotros. Dice Romanos 14:1, recibir al flaco en la fe, pero no para contiendas ni de opiniones, ni contiendas de opiniones, ¿verdad? Otra vez corridito porque me atoré. Recibir al flaco en la fe, pero no para contiendas de opiniones, ¿verdad? No para estar peleando, es que yo tengo la razón, es que a mí, no. Debemos tener la paciencia y aceptar a los hermanos que saben menos, no que uno sepa todo, porque hasta uno no sabe todo como debería de saber, se dice la palabra de Dios. Debemos tener la paciencia para tener esa paz para con todos. ¿Por qué? Porque es necesario que entendamos que muchas veces porque sabemos algo, ya tenemos, por decir con los judíos, ya tenemos ese de verlos a veces, y como que, no, cada quien, Dios nos ha dado el tiempo y el momento, sabemos que Israel será salvo, cuando todo, no, un remanente de Israel. Cada quien cree lo que cree, de la manera que lo cree, pero Dios es el que nos habla y nos dirige nuestra vida. Como cristianos no debemos de tener ese recelo con nadie. Y lo he dicho, hay religiones o sectas que no quieren recibir una explicación de nada y se cierran y no avanza el conocimiento de por qué aquellas personas creen lo que creen, por qué lo creen así. No, es que yo tengo la razón y no. Debemos tener tolerancia. Hay hermanos que llegan recién llegados y no tienen la capacidad todavía del entendimiento o el conocimiento completo. Están comenzando a caminar, están verdes, por decir, están inmaduros.
Y uno que ya tiene tiempo en el Evangelio, pues debe ser paciente, aceptarlos como son. Así como están nuestros hermanos, debemos aceptarlos como son. ¿Qué dice ahí en primera de Pedro 2:21? ¿Verdad? Voy a pedir a ver si que me lo lea. Dice la palabra de Dios, porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos por ejemplo para que sigamos sus pisadas. Amén. Para que sigamos sus pisadas, nos da un ejemplo, gracias. Debemos ver eso, que Cristo ha tenido esa paciencia y ese amor, esa fidelidad para con el gentil, porque Él tenía su pueblo y su pueblo, ¿qué pasó? Es un plan que Dios ha desarrollado a manera de someter a todo ser humano en un mismo sistema de ¿qué? De salvación. Poder tomar a un hermano gentil y a un hermano judío y ser lo mismo, porque somos humanos, somos creaciones de Él, y Él no quiere que nadie perezca. ¿Pero qué? No podemos nosotros creernos más, porque sabemos más. Oh, si no entienden lo que dicen, oh, si es que yo entiendo todo. No, dice la palabra de Dios, si no recuerdo ese versículo, que todavía no sabemos todo como debemos saber. Debemos tener esa paciencia y esa humildad de decir, sí, tal vez yo tenga más palabra para explicarlo, tal vez no. Alguien tiene más palabra, pero que sabe más no puede mirar para abajo a otro porque Dios y nuestro Señor Jesucristo cuando subió a la cruz no hizo acepción de personas. Él nos ama de tal manera así como somos, así como estamos. Sí debemos entender que Dios nos muestra su amor, nos muestra su paciencia, su tolerancia. Fallamos, fallamos, porque somos cristianos. Hay quienes dicen, sí, esos cristianos, pero ¿quién tiene la culpa? Nosotros mismos, porque entre nosotros mismos nos ruñimos, entre nosotros mismos nos criticamos. Es que el hermano, un hermano nuevo, es que no, un hermano que no ha madurado, es que el hermano es así, pues sí, pero espérate, tú que entiendes mejor las cosas, tenle paciencia a tu hermano, a tu hermana. ¿Por qué? Porque Cristo tuvo paciencia y ha tenido paciencia para con nosotros. Por eso dice, pero para eso soy llamados. Pues qué, también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos que su ejemplo, sus pisadas, su andar, su modo de ser. Hay una cosa que debemos entender. Dios nos ha dado la oportunidad, enviando a su Hijo para que tengamos entrada al reino celestial. Pero no nos llenemos de soberbia y de vanidad de que yo soy el todo. Hay pastores, hay hermanos, y no nomás pastores, hay hermanos, hay otras religiones que creen que son el todo, por como dicen en el mundo, creen que son el último Coca-Cola en el desierto, creen que son el último vaso de agua, y no, Dios generalizó al enviar a su Hijo para que la salvación sea para todos. Ahí en 1 de Pedro 2:9, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios, mas vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Somos que pueblo adquirido. ¿Por quién? Por Cristo, por nuestro Señor. Con su sangre nos compró. ¿Para qué? Para que sigamos sus pisadas, su ejemplo, para que prediquemos el Evangelio, para que comuniquemos. Es que no quieren oír, es que les habla uno y no entienden. ¿Lo entendía? Yo no entendí. Hasta que el Señor me habló más claramente y me dejó ver mi situación. Y yo necesitaba un Salvador. Y Dios envió a alguien que me hablara. Y pues tenemos, ¿y quién vino a hablarnos a todos? Nuestro Señor Jesucristo. Fue el que vino a expresarnos el amor de Dios completamente. ¿Y cómo lo recibimos? ¿Le hacemos caso? No. Y todavía en Hechos 28:16, ¿qué dice? Es lo que Dios espera de nosotros, es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, es lo que nos da el ejemplo, es el que nos habla, nos dice. Nuestro Señor Jesucristo trajo la palabra del Padre a nosotros. ¿Qué dice? Hechos 28:16. Sí, por favor. Dice la palabra de Dios, y como llegamos a Roma, el centurión entre... No. Hechos 28, me equivoqué. Como siempre, mis ojos no están muy buenos.
Pido una disculpa. 28:16. Sí, ¿Ese es lo que? sí. Es que no es el versículo que ¿Qué está. dice? Dice que para que les alumbre la luz del Evangelio. 26:18. 26:18. Ok, me equivoqué. Era 26, no 28. 26:18. Le puse al revés. Hechos 26:18 dice la palabra de Dios, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y suerte entre los santificados. Amén. Reciban la bendición de ser salvos. Y pues ese es el deber del cristiano. Estamos puestos como sacerdocio, como pueblo adquirido, para que anunciemos a los demás, para que escuchen la palabra de Dios. Y el ser cristiano no es tan fácil. Hay que explicar eso. Hay que decir, ¿sabes qué? El aceptar a Cristo te hace acreedor a ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Seguir los pasos de Él y nos lleva a enseñar, ¿qué dice Hechos 14:22? Dice la palabra de Dios, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No es fácil, gracias, mira, no es fácil seguir al Señor, lo he dicho y lo repito. Tiene una responsabilidad muy grande el creyente cuando aceptamos ser hijos de Dios, cuando entendemos, porque es por entendimiento, no es por emociones y sentimientos. Claro que tienen su labor todo ello, pero tiene que entenderse. Si no, ¿de qué manera podemos entender que Cristo es el Salvador? ¿De qué manera podemos entender qué es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo? ¿Y por qué nació de una mujer? ¿Y por qué se tuvo que circuncidar también siendo eh, el Hijo de Dios? ¿Ah? Dice Juan 16:33. Dice la palabra de Dios, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, mas confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Gracias. De antemano, nuestro Señor Jesucristo nos deja la advertencia. ¿Verdad? Hay tribulaciones, es una lucha, pero sabes que es necesario que con muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No es fácil, no es fácil. Tenemos algo que seguir haciendo. Por eso dijo ahí en Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, níguese a sí mismo y tome su cruz cada día, y sígame, ¿verdad? Eso es lo que dice, así lo dice. Es, ¿sabes qué? Si tú me quieres seguir, dice el Señor, nos dice a todos, para seguirme a mí como tu Salvador, como tu Señor, porque muchos quieren nomás el Salvador, pero no quieren al Señor, no quieren los mandamientos, no quieren los estatutos, no, va incluido todo. Y es una enseñanza, no es una crítica, es una enseñanza de cómo debemos tratar de seguir el ejemplo que Cristo nos dejó para nosotros, para que sigamos sus pisadas. El ejemplo nos ha dado, ¿verdad? ¿Y qué es? Pues, ¿sabes qué? Pues puedes seguir a Cristo, quieres que tu alma sea salva, sabes que nada más hay un camino que dice Juan 14:6. Son versículos que ya sabemos, lo hemos oído, lo hemos replicado muchas veces, pero es necesario que recordemos qué es lo que dice. Dice la palabra de Dios, Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy tu Salvador. Y me dice, yo soy el que te enseño el camino al cielo. Así yo soy el camino, yo soy la verdad del Padre, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debemos entender? Que nos habla de una manera tan clara. ¿Por qué vino a nacer nuestro Señor Jesucristo? Y celebramos Navidad. Y ponemos el arbolito y llenamos. ¿Y qué tiene de malo eso? Malo cuando comenzamos a poner cosas que no están ahí, pero el punto es que es lo que nuestro Señor Jesucristo nos pide que hagamos. Que le reconozcamos como nuestro Salvador. Que sigamos su ejemplo. Que amemos a los demás como a nosotros mismos.
¿Por qué? Porque el ejemplo Él lo ha dado, porque Él ha marcado el camino, porque Él pone Dios mismo a su Hijo como el camino, como la guía, como la luz, como el pan de vida, como todo. Pero lo queremos oír, bueno, eso depende de cada quien, porque no está a fuerza, es voluntario. Dice el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y luego en Mateo 11:30 dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es ligera cuando tomamos la decisión, así dice, ¿verdad? ¿O no? Cuando tomamos esa decisión, esa disposición y tenemos esa convicción de seguir al Señor. Y amamos a nuestros hermanos, a los que nos más débiles, que dice la palabra de Dios, a los más flacos, a los que no conocen tanto, a los que están empezando, a los que no han madurado. No es para criticarlos, no es para meternos en contra del hermano, porque entonces, ¿cuál sería? Yo sé más que tú hazte para allá, porque yo sé más tanto que tú y tienes ahí, ¿verdad? No, es que es todos juntos, somos el cuerpo de Cristo y debemos ir caminando de una manera. Cada quien como predicador tiene su manera de predicar, cada persona tiene su manera de pensar, cada persona tiene su manera de vivir, pero debemos entrar en una convicción o en un solo sentido para poder entender que lo que Dios quiere cuando que seamos todos iguales en qué, en ese mismo pensar, en Cristo Jesús. Que dice allí en Filipenses 2, 1, 2:5. Dice la palabra de Dios, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Gracias. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en quién, en Cristo Jesús, el deseo de convivir con la humanidad. ¿Qué necesidad tenía nuestro Señor de venir a tener un cuerpo para presentarlo en sacrificio para que fuera salvo todos los días? Ah, que cada uno me agradece, ni caso hacen, ¿para qué? No, Él se dispuso, dijo, ¿sabes qué? Mira, te voy a enseñar el camino, te voy a enseñar la verdad. No es porque prediques muy bonito, no es porque sepas mucho y si sabes mucho qué bendición, pero cuánto de lo que sabes aplicas a tu vida. Criticas acá, criticas allá, ¿eso es lo que dice la palabra de Dios? No, o sea, sé paciente, te enseña ese amor fraternal, enseña ese amor que debe de ir acompañado con la enseñanza. Es que eso no entienden, es que este habla mucho, es que no seas tu juez, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo a dar cuentas de lo que hagamos hecho en este cuerpo, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? En 1 Juan 5:3, ¿qué es lo que nos dice? Dice la palabra de Dios, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son penosos. Sus mandamientos no son penosos, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y luego 1 Juan 5:3, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son penosos, no son gravosos, cuando tenemos la disposición de querer servir verdaderamente como instrumento de Dios. Cuando queremos agradarle al Padre. Todos fallamos, todos tenemos errores. No hay ni uno solo, un ser humano, que diga yo no. Por eso dijo el Señor, cuando iban a y siguiendo a la mujer adúltera, se pusieron delante del Señor para tentarlo. ¿Qué dijo él? Que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Qué quiso decir con eso? No hay nadie que no haya pecado, ningún ser humano en este mundo. Todos pecamos, pero gracias a Dios que envió a su Hijo para remisión de pecados, mostrando su amor y su paciencia para con todos. Pero eso a nosotros no nos da ningún derecho de creer que somos más que los demás. Todos tenemos el mismo valor delante de Dios. Todos seguimos igual. ¿Qué dice el versículo 8, mija, de Romanos 15? Dice la palabra de Dios, digo pues que Cristo Jesús fue hecho ministro de la circuncisión por la verdad de Dios para confirmar las promesas hechas a los padres. Amén. Cristo Jesús tuvo que ser circuncidado
porque era judío. Si nosotros leemos la Biblia, en Hechos nos enseñan en el concilio, donde se enseña que el gentil no tiene que someterse a la ley del Antiguo Testamento, porque estamos bajo la gracia. Pero nuestro Señor Jesucristo vino a ser circuncidado una vez y por todos, así como presentó su vida una vez y nada más en sacrificio vivo, y fue todo una vez y nada más. Así como murió una vez, así como resucitó una vez, así como está vivo para siempre. Creo que tenemos que entender que todas las promesas que Dios nos hace son verdaderas, ¿verdad? Porque Él está vivo, no está muerto. Segunda de Corintios 1:20. Dice la palabra de Dios, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por nosotros a gloria de Dios. Por nosotros, a gloria de Dios. Hay un evento ahí en Mateo 15:24 de la mujer, no me acuerdo qué es, la mujer que pedía que su hija fuera sanada de una posesión y le contestó el Señor, ¿qué le contestó en 15:24, mira? Dice la palabra de Dios, y Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Siendo el Señor enviado a la casa de Israel, Israel tiene un papel muy importante en nuestras vidas como gentiles, como creyentes. Que no lo aceptan muchos judíos, ese no es problema de nosotros, es problema entre los judíos y Dios. Porque a Dios le plació que en su Hijo estuviera la salvación, ¿verdad? O sea, obviamente que dice, sí, pero si nosotros leemos todas las narraciones, vemos cómo la mujer le dice que el pan que es para el pueblo de Israel no es para los perrillos. Le dice, aún los perrillos comen de las moronas del pan que caen en el suelo. Y ve la fe. No le iba a ayudar, sí le iba a ayudar, pero probó su fe de la mujer. ¿Qué es la mujer sí qué? No lo tiene. Dice la fe de la mujer cananea. La mujer cananea. No, era cananea. Era lo que andaba buscando. Era de Canaán, la mujer, para completar, ¿verdad? Y le dije, no, si no, yo vine a los pueblos de Israel, no. Pero estaba probando la fe del hombre. Y se le dijo que se ha hecho conforme a tu fe, le dice al último en la narración. ¿Por qué? Así somos probados siempre todos. La vida del creyente es una constante prueba, porque es necesario que con muchas tribulaciones entremos a la celestial. Porque es necesario que entendamos que aquí somos probados, no que Dios nos prueba, sino que a ver dónde está tu corazón, dónde están tus decisiones, dónde está tu amor para las almas, dónde está el amor al prójimo, así como el ejemplo que nos dio el Señor, así como el ejemplo que dejó, así como nos llamó, pueblo que, perdón, pueblo elegido, nación santa, sacerdocio, y nos da todo eso para que vayamos y le hablemos a los demás, les enseñemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. No, es que yo ya soy salvo, ¿y yo para qué? Es que tienes y tengo una responsabilidad con las demás personas, porque es un deber cristiano, el que nos debe obligar o sobrepujar o constreñir a hacer la voluntad de Dios. Pero eso depende de cada quien. Dice que vino a qué? Si soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Fue enviado, y hay otro versículo que dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Pero por qué? Plan de Dios, no resplandeció la luz del Evangelio todavía hasta el tiempo que Dios lo decida a los judíos. Dice, hablando de Israel, dice Hechos 3, 25, 26, creo que estoy bien, vamos a ver. Vosotros sois los hijos de los profetas, a ver, nomás quiero estar seguro que estoy en lo correcto y me lo lees tú, por favor. Muchas de las veces me equivoco porque mi cabeza está bien, pero no, a veces pierdo la coordinación de las cosas, pero gracias que te puedo predicar. Para mí es una bendición y un gran privilegio. Adelante. Hechos 3:25. Venga, 26. Dice la palabra de Dios, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios concertó con nuestros padres,
diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, le envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Muchas cosas la palabra de Dios es para Israel, pero si nosotros ponemos a Judá a Israel, no es trabajo de nosotros, es orar por ellos y orar por nosotros mismos, para que nosotros no caigamos en semejantes cosas. Porque hay quien dice, es que yo tengo la verdad, ¿y cuánta de tu verdad estás llevando a cabo cuando te levantas en esa manera? Dios nos pide que seamos humildes, porque no sabemos todo, y no creamos que somos algo si no somos nada. Es lo que debemos tener en conciencia, lo que Dios nos dice. Si alguno de los judíos ha sido incrédulo, dice Romanos 3:3, pues que si alguno de ellos ha sido incrédulo. A ver, lémelo por favor. Dice la palabra de Dios, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, la incredulidad de ellos habrá hecho vana la verdad de Dios. Amén. La incredulidad, gracias, la incredulidad de los judíos habrá hecho vana la verdad de Dios a Cristo, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Que lo habrá, porque alguien no cree, ya, por eso se acabó. No, a su tiempo, en los planes de Dios, va a haber los cambios. ¿Verdad? Según el Timoteo 2:13, son cosas que debemos tener muy en mente, no llenarnos de vanidad y pensar que ya somos más que los demás. Según Timoteo 2:13, dice la palabra de Dios, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, no se puede negar a sí mismo. Si fuéramos infieles, gracias a Dios permanece fiel, no se puede negar a sí mismo. Así también con los judíos. Si son infieles, no, él se conserva fiel en sus promesas, fiel en sus palabras. Está firme, no puede fallar. ¿Qué dice el versículo 9? Dice la palabra de Dios, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por la misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Amén. Y confesaré ante los gentiles y cantaré a tu nombre. Deuteronomio 32:43. Perdón, me equivoqué. Salmo 18:49. Me voy muy lejos, ¿no? Salmos 18:49. Dice la palabra de Dios, por tanto, yo te confesaré entre las gentes, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Y cantaré a tu nombre, ¿verdad? El versículo 10 de Romanos, ¿qué es lo que nos dice? Romanos 15:10. Dice la palabra de Dios, y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. ¿Cómo? Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Alegraos gentiles con sus pueblos. ¿Quiénes son los gentiles? Todos los que no somos pueblos de Israel. Ahí en el 10, ¿verdad? ¿Qué dice ahora sí Deuteronomio 32:43? Dice la palabra de Dios, alabad gentes a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y volverá la venganza a sus enemigos y expiará su tierra a su pueblo. Y espera a su tierra, a su pueblo. Bendición. El versículo 11, ¿qué nos dice? Romanos 15:11 dice la palabra de Dios, y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Amén. Todos los pueblos, todos los gentiles. Ahí en Salmo, ¿qué es? Ay, ¿cuánto es? 117, 1 y 2. Dice la palabra de Dios, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya. Aleluya. Es una bendición grande que los gentiles tengamos ese gran regalo y esa gran bendición de poder decir, alabar a Jehová, naciones todas, pueblos todos, todos los pueblos, porque ha engrandecido
sobre nosotros su misericordia. Y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? La bondad de Dios. Dejemos el orgullo, dejemos la vanidad, dejemos la avaricia a un lado y démosle cabida a la bondad de Dios, a su misericordia, a ese amor tan grande que nos tiene. El versículo 12, ¿qué dice? Romanos 15:12 dice la palabra de Dios y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir a los gentiles esperarán en él. ¿Los gentiles qué? Esperarán en él. Ujú. Me quedé por así porque, bueno, no sé por qué de una Biblia dice de una manera y la otra de otra manera, ¿eh? Pero ¿qué dice? Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de quién? De Isaí. ¿Quién es la raíz de Isaí? David. ¿De dónde desciende el Señor? De David. ¿Ah? Perdón. Él regirá a los gentiles. Es una bendición y poder decir, y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya. ¿Verdad? El 12 dijimos que ya lo leíste, ¿verdad? ¿O no? Ok. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual está puesta por pendón a los pueblos, eh, ¿será qué? Será buscada de la gente y su... no lo alcanzo. Dice la palabra de Dios y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir a los gentiles esperarán en él. Los gentiles esperarán en Mateo 12:21. Dice la palabra de Dios, y en su nombre esperarán los gentiles. Y en su nombre esperarán de quién. Aquí dice Apocalipsis 5:5. Dice la palabra de Dios, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y destatar sus 7 sellos. Yeah, man, de desatar los 7 sellos. ¿Quién? El león de Judá, de la tribu de Judá, la raíz de David el Señor. Apocalipsis 22:16. Dice la palabra de Dios, yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Amén. La estrella resplandeciente de la mañana. ¿Quién es? La raíz de David, dijo el Señor. Él mismo da testimonio. Yo soy la raíz y el linaje de David. La estrella de la mañana, ¿eh? Es algo que debemos tener muy en cuenta, que el Señor nos deja bien claro todo, ¿no? Si no entendemos eso que no queremos. El versículo 13 que nos presenta y cerramos. Dice la palabra de Dios, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz creyendo, para que abundéis en esperanza por la virtud del Espíritu Santo. Por la virtud del Espíritu Santo. Es tremendo, que es lo que debemos tener muy en cuenta. Todas estas cosas que vemos, y el Dios de esperanza llene en todo gozo y creyen- paz creyendo, para que abundéis en esperanza por la virtud del Espíritu Santo. Por la virtud, así es, por la virtud del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos dice Romanos 14:17? Romanos 14:17. Sí, por favor. Dice la palabra de Dios que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo por el Espíritu Santo. Amén. Vemos cómo el Espíritu Santo hace una labor tan grande y maravillosa en todos los gentiles, pero es que tenemos que entender qué es lo que nos habla. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo para el Espíritu, por el Espíritu Santo. Cada momento debemos tener en cuenta eso. No es el lujo, no es la riqueza, no es los banquetes, no es la comida. Es la virtud del Espíritu Santo la que nos debe de tener siempre en paz y gozo. ¿Por qué? Porque estamos en la justicia de Dios mismo por el Espíritu Santo. En 1 Tesalonicenses 1:5 que dice,
Dice la palabra de Dios, por cuanto nuestro evangelio no fue a vosotros en palabras solamente, mas también en potencia y en Espíritu Santo y en gran plenitud, como sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Amén. Y vuelve a mencionar el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿No? No menciona el Espíritu Santo ahí, sí, ¿verdad? No, como lo repite varias veces en Colosenses 2 y 3. Dice la palabra de Dios, en el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Y esto digo para que nadie nos engañe con palabras persuasivas. Y eso digo para que nadie nos engañe con palabras para que se entienda, engañosas, lisonjeras, mentirosas. ¿Qué debemos tener? Siempre estar alerta, conscientes de lo que la palabra de Dios nos dice. Sabemos que tenemos un ejemplo, tenemos un camino marcado para seguir como creyentes, como gentiles, no como pueblos de Israel. Somos la iglesia de Cristo, somos el cuerpo de Cristo y debemos seguir buscando la guianza del Espíritu Santo para que podamos entender lo que Dios nos habla, lo que Dios nos dice cada día. Muchas de las veces es que no entiendo, pues que no entiendes porque no quieres. La palabra de Dios está abierta para todos. La Biblia es algo fundamental para el conocimiento verdadero de quién es Cristo, de quién es el Padre, por qué y para qué. ¿Lo entendemos? Qué bueno. ¿No lo entendemos? Apliquémonos un poco más. La palabra de Dios está ahí. Y el creyente nos dice, ¿sabes qué? Para que vayas y busques a los que están perdidos, porque eres el linaje escogido, ¿verdad? Nación santa. Veamos todo lo que dice la palabra de Dios y tomemos en cuenta los consejos de las sugerencias. Dios no obliga a nadie. Él sugiere, nos invita si queremos. Tenemos la opción de no o sí, pero hay repercusión en la decisión. Toda decisión, toda acción tiene una recompensa. Eso depende de cada quien. Personal. No estoy aquí para juzgar a nadie, sino para decir, Dios te abre la puerta hoy. Siempre está la puerta abierta para todo aquel que quiera venir a conocer la palabra de Dios. Hay varias iglesias que en su mayoría predican la palabra de Dios. Acérquese a una iglesia, a un templo, congréguese de manera que entienda, conozca más la palabra de Dios. La única manera de conocer a Cristo es por medio de su palabra. La manera de entender el Evangelio es por medio de su palabra. No hay otra manera. Oremos y nos despedimos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias gracias te damos, Señor, por tu bondad y tu misericordia, tu paciencia, tu amor. Gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Bendice a nuestros hermanos donde quiera que estén. Bendice a los oyentes. Obra en sus vidas, en sus corazones. Ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote por nuestra falta, pidiéndote por los enfermos, por los necesitados, por los que están en tribulación, por tus siervos, aquellos que con denuedo, Señor, predican tu palabra, buscan a los perdidos en este mundo, tratando de salvar, encontrar lo que Dios quiere que hagamos, Señor, tu voluntad, arrebatándolos de la llama del fuego. Danos sabiduría, danos conocimiento, fortaleza, la llenura de tu espíritu para poder seguir adelante. En Cristo Jesús te lo pedimos, con nuestros pecados. Amén. El Señor le bendiga.